Un saludo, queridos estudiantes de la institución Círculo de la Excelencia Académica. Mi nombre es Harvey Trujillo, soy antropólogo de la Universidad Externado de Colombia y el día de hoy quiero compartir con ustedes la siguiente charla introductoria dentro de su preparación y formación, los procesos de prueba saber, qué son las competencias ciudadanas y puntualmente tratar de discutir qué es la democracia. Como pueden ver, bajo el contexto de los derechos humanos en Colombia, ¿no? Tratando de generar una atención crítica pues al contexto relevante en el que vivimos. Nuestro contenido, cómo vamos a trabajar el día de hoy, vamos a tratar de acercarnos pues a la pregunta ¿qué es la ciudadanía? ¿No? Va a ser como una gran pregunta que vamos a tratar de resolver a través de nuestro acercamiento el día de hoy. Vamos a tener unas frases célebres y tratar de construir un horizonte común. Vamos a tener un acercamiento sobre las competencias ciudadanas. Vamos a tratar de preguntarnos cómo aplicar activamente el conocimiento sobre las competencias, lo que nos llevará a darnos cuenta sobre una interesante postura dentro de la educación, la formación ciudadana, competencias ciudadanas como parte del proceso para poder pensar dentro de las ciencias sociales, dentro de una carta de navegación. Y pues esta carta de navegación nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué entender la democracia? ¿Cuál es su papel? Sobre los contextos sobre la información crítica que deberíamos acceder y conocer, vamos a hablar sobre la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Como un proceso histórico. Pues eso nos va a hacer reflexionar sobre cierta información o data que tenemos al respecto y que nos hace preguntarnos sobre ciertos paradigmas que hay en torno al dispositivo, que finalmente es central. Cuando nos acercamos a las frases célebres y al horizonte común, hay una pregunta central que nos está motivando y es: ¿cuál es la democracia del siglo XXI? ¿No? ¿Qué es lo que hace diferente actualmente bajo el contexto de pandemia y del antropoceno como hilantes, de un contexto histórico en el que la incertidumbre, la innovación, el cambio y las orientaciones políticas es importante preguntarnos por la democracia del siglo XXI a través de unas frases célebres, es decir, sobre máximas personas dentro del escenario y el panorama político, cultural, filosófico, pues nos dan aportes para tratar de describir cuál es el objeto, esa gobernabilidad, ese demos kratos, esa posibilidad de que el pueblo mande, de que el pueblo tenga poder, en qué se construye, en qué podríamos basarlo. Inicialmente pues tenemos el acercamiento de la frase de Nelson Mandela, donde nos dice que la democracia exige respetar los derechos políticos de las minorías. Es importante, el poder de la mayoría no debería subyugar las posibilidades de derecho de protección de las minorías. Igualmente tenemos luego una máxima de un pensamiento de Aristóteles sobre la democracia como algo que ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos. Decía, hay que creer en la equidad, en la igualdad, como la posibilidad misma de que o idea de hombre sea viable es que todos puedan acceder a ella. Pero hombre, ¿respecto a qué? Evidentemente bajo paradigmas hoy en día como el enfoque de género, el feminismo, la cuestión es sobre cómo formarnos a través de procesos de subjetividad, de humanidad, que sean mucho más enlazadores quizás con paradigmas de sostenibilidad o de horizontes comunes mucho más propicios para la manifestación de la vida. Luego tenemos la frase de Enrique Mujica Herzog: la democracia no es el silencio, es la claridad con la que se exponen los problemas y la existencia de los medios para resolver. Ahorita, como actualmente nos damos cuenta en problemas a nivel de escala global, cuando las naciones y los estados políticos comienzan a comprender que todo está configurado junto, pues hay una gran pregunta, ¿no? Sobre eso, la necesidad de visualizar los medios para poder resolver la democracia. Igualmente, pues tenemos que acercarnos a la democracia no como es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a los objetivos. Es la condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Sí, la noción de democracia, la condición del poder, precisamente la posibilidad de que las acciones concretas de las instituciones, de la gobernabilidad, de la participación política puedan ser concretas, pues depende precisamente de la creencia en la democracia como algo que pertenece a todos. Luego tenemos el Estado Nacional como el marco de la aplicación de los derechos humanos, y la democracia ha hecho posible una nueva forma más abstracta de integración social que va más allá de las fronteras, lineajes y dialectos. Implica la noción de Hubert Habermas, sociólogo y filósofo, que nos permite acercarnos a la forma en que vivimos hoy en día,
nos hace pensar precisamente que la democracia y los derechos humanos deberían ir más allá de cualquier cuestión de particularidad, porque respaldan parte de lo que nos une, nos genera como vínculos a todos como especie. Al mismo tiempo, pues que nos permite darnos cuenta que una integración precisamente de lo que todos somos como humanidad, y que evidentemente la noción de fronteras y linajes, pensamientos como actuales para resolver la pandemia y los problemas de la recesión económica posterior se respaldan ese tipo de cuestiones. Comenzamos a preguntarnos cómo es el horizonte común que podemos encontrar, que puede estar detrás de todo el tipo de pensamiento o planteamiento sobre la ciudadanía, sobre lo que realmente todos somos como sociedad, como especie, como seres humanos. Se hace clave que del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Eso es lo que expresa la idea de democracia de Abraham Lincoln, por ejemplo. Dentro de ciertos panoramas hay un norte global y un sur global y que comienzan a configurar visiones que tornan el poder. En este caso, acercándonos a una noción mucho más de la constitución, de la formación tradicional e histórica del Estado, nos referimos desde una postura mucho más occidental. La capacidad de expresar opiniones contrarias apasionadamente es el mayor signo de una democracia. Refería que no necesariamente todos estamos bajo una misma noción y bajo las mismas condiciones de bienestar, y es importante que sean equidistantes para todos. Finalmente, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuevamente diría Abraham Lincoln. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto realmente los mecanismos institucionales existen? Preguntas como la de Raúl Alfonsín de las posibilidades de la democracia, porque dice que con ella se come, se educa y se cura. Entonces acá tenemos un conjunto de máximas que yo quiero a las que ustedes se acerquen puntualmente y que puedan darse cuenta de las necesidades que están ocurriendo detrás del poder y la necesidad de que seamos muchos, y que el siglo XXI exige muchos desafíos y que cada día los vemos durante los televisores, como documentales, como los periódicos, como los reportajes, las entrevistas, los documentales. Nos damos cuenta que es necesario tratar de abordar una idea de democracia conjunta para que pueda haber un mundo sostenible. Cuando entramos sobre las competencias ciudadanas en un lugar como Colombia, nos hacemos unas preguntas en torno a la educación y la formación, porque ahora sabemos precisamente que los ciudadanos no deben preocuparse solamente por lo que saben, es decir, no necesariamente podemos decir que alguien que tenga conocimientos y datos tiene puntualmente, no es lo importante, no es lo apremiante. Claramente los contenidos son referenciales y son importantes que se adquieran, pero si no nos preguntamos por lo que la gente sabe hacer, por lo que nuestros estudiantes saben hacer, por lo que tú sabes hacer, por lo que usted como estudiante, como cualquier persona puede realizar, es ahí donde se hace clave la noción de competencias. Las competencias ciudadanas, uno tratando de tratar de sentir esa raíz de la competencia, pues recordamos que viene del latín, que viene de una noción y práctica romana que tenía que ver la noción de tratar de medir la humanidad de algo, tratar de saber qué tan humano era la otra persona. Eso era una noción de competencia, una posibilidad de tratar de saber qué tipos de habilidades estaban respecto a las personas y les daban un conjunto de animalidad o humanidad. Imagínense, como antes una persona en un coliseo tenía que probar si era una humana luchando contra otra y no sé, superándose y tratando que por medios instrumentalmente profundamente salvajes y violentos en el pasado pudieran demostrar y ganarse su ciudadanía, pertenecer a la sociedad. Hoy en día, evidentemente, el contexto ha cambiado, como nos estábamos reflexionando a través de la pregunta sobre qué ocurre en el siglo XXI, cuál es la democracia del siglo XXI. Competencias ciudadanas, aquellas cuestiones que te hacen hábil dentro de la posibilidad de participar integrativamente en la sociedad, y por qué es importante dentro de la educación, porque hay unas competencias básicas que responden a la cognitiva, a las emocionales y a las comunicativas, es decir, aprender a construir ciertos argumentos lógicos, ciertas posibilidades de reflexiones emocionales, de esa actitud y disposición emocional para tratar de entender la vida, y pues la posibilidad de comunicarse. La educación y la formación ciudadana entonces es un horizonte supremamente importante, es crucial. Al acercarnos a la dimensión emocional, nos damos cuenta que las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y la de los demás. En los últimos años, las competencias emocionales han recobrado un rol fundamental en las propuestas educativas alrededor del mundo, en gran parte porque muchas investigaciones han demostrado que la formación cognitiva no es suficiente para lograr un impacto sobre la vida en sociedad. Es decir, la gente se dio cuenta que no solamente basta con saber construir procesos lógicos y mentales aparentemente sólidos, sino que hay que adentrarse en la dimensión de que refiere
a las pasiones, a un poco a nuestro animal social, ese ser, digamos que también tiene un aspecto inconsciente, una constitución biológica, unas constituciones que recaen, digamos, en su cuerpo sintiente, que trata que constantemente verbalizar y pensar. Eso constantemente nos obliga a tratar de entender que para poder convivir en sociedad y para poder, digamos, ser ciudadanos, nuestra formación implica que podamos identificar y entender nuestro rol en torno a las emociones. Muchas personas tienen ciertos conflictos para identificar la emoción que están sintiendo y traducirla, y a veces generan conflictos lingüísticos o incluso psicológicos. ¿Se imaginan una persona que no genere imágenes psicológicas a las palabras y a los refuerzos de unas emociones y que los haga de forma contradictoria? Pues eso comienza a afectar su bienestar psicológico. Por eso, y es importante la identificación de las propias emociones. Al saber manejarlas, es decir, saber gestionar simbólicamente y psicológicamente nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestra ira, nuestra rabia, y en un contexto como el colombiano, ¿no? Comienzan a ser importantes esas preguntas porque nos consolidan a tratar de hacer cuestionamientos sobre la empatía, ¿sí? Sobre cómo nos posicionamos frente a la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Si queremos explorar la palabra o su dimensión conceptual, la empatía nos obliga a tratar de pensar ese otro que para nosotros uno es intangible. Por ejemplo, si yo les digo, ¿a quién se imaginan cuando piensan en, no sé, el mejor doctor del planeta o el mejor científico del planeta o el mejor político del planeta o la mejor mujer del planeta o la mejor científica del planeta o la mejor política del planeta, gobernante? Se darán cuenta que cada uno tiene representativamente ciertas imágenes según la información disponible dentro de su imaginación o de sus recursos simbólicos. Nos damos cuenta que es importante la empatía para tratar de llenar concretamente y saber qué piensa el otro, porque aunque no lo creas, las otras personas no tienen las mismas imágenes mentales sobre lo que tú crees sobre el mundo. Cuando entiendes las emociones y sobre lo que pueden llegar a significar, incluso puedes entender, no necesariamente tenemos todas las emociones comunes y corrientes que construye el sistema social y de bienestar del capitalismo, sino que hay emociones también que circundan a nuestro alrededor, que tenemos uno que hacerle frente o dos que acoger y reforzar. Eso finalmente nos permite hacer una identificación de las emociones de los demás como comunidad, como persona, como subjetividad. Es importante enriquecer esas imágenes que tenemos sobre los demás. Eso nos lleva precisamente a construir un panorama en torno a lo comunicativo, a la comunicación como una dimensión que implica unas competencias, porque implica vivir en sociedad, y vivir en sociedad también es tratar de buscar formas comunicativas mucho más efectivas que nos permitan ser competentes, nos generen interacciones constructivas, pacíficas, democráticas e incluyentes. Ante todos los problemas del mundo, si no hay comunicación para tratar de entender qué están entendiendo las otras personas, difícilmente podemos generar una interacción, es decir, un conjunto de complementación de las acciones. Podemos generar un entorno que sea mucho más para el colectivo, que pueda acoger más voces dentro de la comunicación. Entonces implica que hay que desarrollar ciertas habilidades y competencias en torno a cómo generar diálogos, es decir, construcciones de argumentos y de espacios que se tratan de comprender los problemas, digamos, metodológicamente, y nos enriquece en términos de entender los puntos de vista, las posiciones, las necesidades, los intereses e ideas, y en general poder comprender qué está detrás de lo que usted como ciudadano o yo como ciudadano quiere comunicar. Algunas competencias son importantes al respecto de tratar de escuchar al otro. La escucha activa es profunda para tratar de acercar los puntos de vista, tratar de enriquecer, tratar de entender que evidentemente para que haya una democracia, para que haya una ciudadanía, para que usted sea ciudadano, para que digamos tenga algún sentido la comprensión de los derechos humanos, que hay que entender que hay una interacción de las diferentes visiones y perspectivas. Hay una dimensión cognitiva diferente en cada sujeto o en diferentes comunidades, o una perspectiva emocional personal y comunitaria y tornos y formas comunicativas que refieren a las diferentes escalas según lo que las personas en el fondo son, y enriquece. Luego es importante entender que todo esto ocurre bajo un marco de las competencias de ciencias sociales, en donde el pensamiento social, las ciencias sociales como epistemología, como dimensión del conocimiento, necesita ciertas maneras de ser medidas y entender cómo generar entornos de comprensión sobre esa gran mapa de conocimiento, ¿no? Una carta de navegación, como habíamos tratado de entender las competencias igual.
actualmente. Las ciencias sociales pueden entenderse dentro de una perspectiva de paradigmas como dimensiones integrativas. Parte de cada problema, cada acontecimiento en las ciencias sociales implica en sí mismo tres visiones de lo mismo que están ocurriendo, tres dimensiones, como si ocurrieran de manera compleja en un espacio geométrico. Finalmente, la vida social. Tratar de hablar de que para las ciencias sociales existe algo llamado pensamiento social. Cada persona, cuando trata de acercarse a la dimensión de las ciencias sociales, se da cuenta que hay un pensamiento social que subyace, que está detrás del uso de conceptos que son importantes, lo económico, lo político, lo cultural, lo geográfico, y que le permite conocer con el modelo de Estado social de derecho y su aplicación en Colombia. Es puntualizándolo pues en nuestro contexto de nuestro país. Es importante cuando alguien trata de entender un problema, si hay un problema en torno a lo social que usted identifica, es importantísimo tratar de traducirlo a variables. El problema que se está viendo es económico, es político, es cultural, es geográfico. Si usted entiende el modelo social del Estado de Derecho en el que estamos y cómo funciona en Colombia, eso le puede generar como unas dinámicas de participación y entender cómo los procesos mentales que tú desarrollas y la posibilidad comunicativa de las emociones. Luego, en el pensamiento social, pues es importante conocer la organización del Estado, entender que hay unas funciones y que el Estado, como una plataforma en que las voluntades de los individuos están organizadas por medio de un contrato social y unas instituciones que hacen acciones efectivas, nos permite entender cómo generan ciertas funciones en la sociedad y generan unas ramas del poder y unos organismos de control, como la dimensión ejecutiva, la parte legislativa y la parte judicial del Estado, construyen una realidad burocrática institucional que obliga para una participación efectiva a conocer los mecanismos en que los ciudadanos participan en la democracia y pueden garantizar el respeto de sus derechos. Precisamente para poder garantizar los derechos, la educación es crucial, porque es la única que nos permite acceder y saber cuál es el contenido de nuestros derechos, que son ellos en sí mismos. Con eso, pues el pensamiento social también es interesante para dar paso a la necesidad de entender que hay una interpretación y un análisis de perspectivas, que los diferentes actores interpretan y analizan las perspectivas de manera distinta. Eso también implica entender cuál es la fuente primaria dentro de un contexto económico, político, cultural. Es decir, qué es lo que está refiriendo a lo que uno considera dentro de la dimensión económica crucial dentro de lo que está analizando. También devela prejuicios e intenciones en enunciados y argumentos. Reconoce y compara perspectivas de los actores y grupos sociales. Cada persona a veces tiene prejuicios, hacer juicios antes de la experiencia e intenciones que están en los argumentos y que es importante develar, porque no hay que tratar de estar sesgados en la comunicación y en las emociones y en lo cognitivo. También igualmente es importante reconocer que los actores y los grupos sociales tienen diversas formas de ver los problemas, una forma de mirar, y que éstas se constituyen en cosmovisiones, ideologías, roles sociales. Es decir, cosmovisiones tienen que ver con las formas en que se comprende el todo en la sociedad, cómo se comprende el modo de vida, la forma en que se construye destino y futuro dentro de una sociedad, cómo se construyen ideologías, cómo se configuran movimientos políticos y culturales en torno a ciertos aportes que generan ciertas ideas que algunas veces son malversadas en la sociedad. Y los roles sociales, cómo tu lugar y lo que te define y es definitorio de ti ahora en la sociedad, cómo ejerces tu rol como hombre, tu masculinidad, o cómo tu feminidad se ve afectada en el contexto del siglo XXI, o cómo digamos tus derechos son afectados o vulnerados o potenciados según cómo te afecte digamos ser campesino, pertenecer a las comunidades afrodescendientes, ser indígena, o de pertenecer a la gente que ha sido desplazada, o las personas que son víctimas, o incluso hoy en día que tenemos una cantidad mayoritaria de extranjeros que implica digamos seguir siendo una persona de otra nacionalidad en este país o en otro, o cómo tratar de entender las perspectivas desde otro país, porque tu ciudadanía también te hace reflexivamente entender qué es la ciudadanía en el mundo, cómo se configura, y esto pues nos genera diferentes argumentos, posiciones y conductas, ¿no? Disposiciones sobre lo que la gente cree que es el mundo, las ideas que hay ahí y su lugar que ejercen. Es decir, eso configura la acción, el actuar, que nos establece relaciones y diferentes perspectivas sobre los individuos en una situación conflictiva y las propuestas necesarias para la solución. Finalmente, eso configura la necesidad de tratar de construir una reflexión y un sistema. Para tratar de hablar unas ciencias sociales hay que tratar de cómo se modela y cómo se configura. Pues la manera en que se piensa en ciencias sociales es tratando de generar una reflexión, es tratar de anudar y tratar de darle plasticidad a diferentes posiciones que ocurren reiterativamente en el mundo y tratar de entender sus sistemas. Nos hace entender que hay diferentes modelos conceptuales y usos de decisiones sociales. Alguien puede pensar en las teorías de acción o los dilemas morales o en diferentes modelos para
para poder tratar de ejercer su rol ciudadano. Hay relaciones entre muchas dimensiones en un problema. Eso también es entender que hay un sistema. Normalmente cuando una cosa ocurre, están ocurriendo muchas cosas a la vez. Cuando un problema social está ocurriendo, realmente lo que estamos viendo es que hay una amalgama de situaciones que están incidiendo en que una circunstancia sea lamentablemente a veces hiriente dentro de la constitución del otro o del bienestar de sus puntos de vista. ¿Por qué entender la democracia? ¿Cuál es su papel? Esto nos lleva a tratar de entender la educación y la formación ciudadana como la manera de cómo la educación nos permite entender los pilares que sustentan la democracia, la forma en que el poder nos subyuga y establece relaciones de esclavismo y subyugación entre las personas que conviven en una sociedad. Por eso los pilares de la democracia son cruciales, porque nos implica entender el respeto que se constituye como una realidad, de lo que implica la igualdad, de lo que implica que el otro sea también un ser humano, que eso los hace igual en términos de la equidad, en términos de que es la justicia en lo concreto, en lo específico, y los valores que son interpretados por las leyes en cada caso, y que todo esto tiene que ocurrirse por medio de la mano de la responsabilidad, ¿sí? Que nos implica que podamos asumir una manera de pensar, de expresarnos, y que nos permite ganar confianza entre lo que somos, y eso se da en una relación de justicia, un conjunto de normas que regulan las conductas entre una sociedad, que prohíben, digamos, ciertas conductas, porque es en esa normatización que se construye la normalidad, es donde la legalidad es crucial. ¿Qué es lo permitido en la ley? ¿Qué es lo que las normas demuestran que es lo democrático, lo que puede ser compartido como sociedad, como modo de vida y como posibilidad misma de destino y de comunión de Estado? Debería ser de interés general, donde lo que nos une sea lo que prima más de lo que nos diferencia, pero al mismo tiempo que sea constituyente las diferencias como algo de la vida, de la diversidad. Todo esto configura una necesidad de por qué la democracia es un concepto que sustenta la forma en que se vive como sociedad. Adentrándonos en lo que Colombia es, uno de los documentos cruciales son las constituciones. Las constituciones, dentro de su etimología, con aquello que conversa y instituye, es decir, algo que hace que haya una instrucción, una posibilidad de declaración sobre lo político, la polis como la ciudad, como el pueblo, como lo que se constituye. La nación vendría a ser Colombia. Toda la biodiversidad de gente, de pueblos, de comunidad, de ecosistemas, de geografías, de territorios, de economías que constituyen un país y tratan de funcionar entre ellas mismas. En el caso de Colombia, pues tenemos una historia y como pueden ver en la imagen en este momento, seguramente se dan cuenta que hay diferentes fuentes y documentos históricos que nos recuerda que este territorio que compartimos es histórico. Es importante saber por su producción histórica y al mismo tiempo cómo la Constitución genera y establece quién y cómo se establece el poder público, el escenario de lo que se comparte dentro de lo que se instituye, y precisamente ejerce esos órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado. Ver cómo las relaciones de poder ocurren. El Estado genera un espacio posibilitador para que ocurran esas acciones. Los derechos no puedan dar o lesionar la constitución del tejido social, sino que nos demuestra hay que fundamentar la convivencia en la paz. En términos de nuestra historia, pues tenemos, por ejemplo, la Constitución Política de 1853 de Nueva Granada. Tenemos también la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, antes de que comenzara la 1886, que digamos nos establece como República de Colombia. Crucial, ¿no? Ver los cambios de federalismo, de los nombres, incluso de la forma de documento. Pero adentrándonos, digamos, en la historia, pues si quisiéramos rastrear este objeto dentro de una línea temporal, nos acercamos a las constituciones como un proceso que comienza evidentemente en el siglo XIX y que tiene ciertos efectos en darle un sentido a lo que es el Estado, a lo que son las intenciones mismas de la construcción territorial, política, económica y social que ocurren bajo la imagen territorial de la comunidad imaginaria del Estado, que busca garantizar en términos de los intereses de las competencias ciudadanas y las competencias en ciencias sociales la posibilidad de los derechos humanos. Pues si empezamos en el proceso de nuestro país, pues nos damos cuenta que en 1810, con los gritos de independencia, una intención de la constitución de un Estado libre e independiente del Socorro, el 15 de agosto de 1810. Luego podemos ver también un efecto territorial, ¿no? Como el primer efecto de ese mandato del dispositivo de un texto que declama que hay una configuración del poder específica, pues se da, digamos, en Cundinamarca en 1811 en marzo. Darnos cuenta de la noción de provincias unidas en 1811 y constituciones locales de tipo federal. Es decir, darnos cuenta cómo precisamente es difícil dar en términos de la
realidad colombiana por nuestras geografías, por nuestro contexto, por nuestras desigualdades económicas de bienestar, pero también un poco los territorios, con todos los pisos térmicos que tenemos. Uno puede imaginar lo difícil que es tratar de generar instituciones de bienestar y de poder y coacción en un lugar como en el Chocó, en Leticia, y que lamentablemente ahorita a través de la crisis con el COVID-19 pues nos estamos dando cuenta que afectan en la capacidad hospitalaria, en la capacidad de atención y protección de la gente. Luego también tenemos la Constitución de Antioquia, uno de los estados más antiguos, pero que también nos demuestra ciertas regiones que van generando configuración de poder. Luego la Constitución de Cúcuta, a la Constitución de la Gran Colombia. Como tal, esa es la primera constitución que se cuenta dentro de la línea institucional que es clásica de cuando comienzan las constituciones. En 1821 con la Constitución de Cúcuta, en 1800 en agosto, que es declarada por Simón Bolívar y que precisamente genera una coacción territorial inmensa. Lo que buscaba era responder a una realidad sistémica de un conjunto de relaciones internacionales unificado en un planeta que se estaba territorialmente en el desarrollo industrial, comenzando a plantear lo que vendrían a ser la gran revolución después de 1850. Tenemos acá también una constitución, pues también la necesidad del centralismo en 1830 en Colombia, y que comienza a generar ciertas tensiones de poder. Se va a manifestar con la separación en la ley fundamental del estado de Nueva Granada en noviembre de 1831, llevándonos a una relación de provincias. Esto nos demuestra unas dinámicas territoriales han configurado región, localidad y nacionalidad. Es difícil consolidarla. En 1843 hasta aparece el poder presidencial. Recordar que Nueva Granada, la granada es un símbolo, es una vegetación que solamente crece en Europa, que es importada, o sea que es una casta criolla de cierta cuestión de conservadurismo. Descentralismo de la Constitución de 1853, y se comienzan a dar cuenta la estabilidad constitucional también responde a que Colombia siempre ha tenido una línea en donde el poder y las cartas magnas proceden de muchas guerras civiles. Toda esta línea de tiempo que estamos charlando queda en debates de línea temporal. La Constitución de Nueva Granada nos lleva también a la Confederación Granadina como ya unas formas en las que comenzaron a dar una integración regional, local, dentro de un centralismo, un poder central, tratando de alejarse de las intenciones federalistas que, como muy bien saben, de pronto pueden acercarlos Camilo Torres, Antonio Nariño, dentro de su configuración de la necesidad de federalismo o centralismo para la configuración del poder de los estados. Luego, pues esta constitución que se acentúa en los poderes del estado en 1861, y la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863, que se considera la más liberal que pudo haber habido. Se consideraba libertad de culto, de la posibilidad de que la educación estuviera separada de la iglesia, el Estado también estuviera separado de la iglesia. Es conocida como una de las constituciones más liberales del planeta, tratando de darle legitimidad a los diferentes pueblos. La Constitución de Rafael Núñez, que regió por 100 años en Colombia y era profundamente centralizado, profundamente etario dentro de las configuraciones del poder, generando ciertas tensiones. Precisamente van a desarrollar durante los 100 años que durará su imposición hasta 1991, que es la última constitución de Colombia dirigente hasta el momento, tensiones sociopolíticas en todas las dimensiones. Si se dan cuenta, aparentemente lo que era estabilidad durante 100 años generó profundas guerras armadas, de guerrillas, desigualdades entre los campesinados, las comunidades indígenas y las realidades, digamos, también de los afrodescendientes e incluso la gente del común. Digamos que nunca pudo un lugar social que no estuviera en riesgo o que fuera, digamos, protegido o con sensibilidad por parte de los organismos del Estado. Cuando damos este paneo histórico en torno a las constituciones en Colombia, evidentemente las dinámicas en las que se establecen los derechos implican muchos cambios históricos y hablan de los diferentes comportamientos que hay en torno al poder, del centralismo al federalismo, hasta la capacidad misma de las libertades y las posibilidades mismos de los derechos en los ciudadanos. ¿Quién es sujeto de derecho? ¿Quién perfectamente puede, digamos, ser cobijado en las realidades que implican los documentos que están ahí? Con eso creo que hay suficiente información para acercarnos a una dimensión democrática y a una perspectiva dentro de la Constitución como un proceso histórico, como un documento. Con esto cerramos haciendo un pequeño énfasis en lo que hemos aprendido. Hay que recordar las competencias ciudadanas, hay que tratar de recordar las competencias de ciencias sociales que son integrativas frente al funcionamiento de las competencias, y finalmente preguntarnos sobre qué tipo de democracia queremos en el siglo XXI frente a los cambios que han habido en
los procesos históricos en los diferentes acercamientos a las realidades que implica el derecho. Cómo tratar de que todos podamos participar socialmente. Con esto hay un primer acercamiento a ese gran camino conceptual que son las competencias ciudadanas. Cómo tratar de acercarnos y entenderlos. Recuerda que puedes acceder a diferentes documentos que son claves para acercarse a los diferentes conocimientos de Colombia, de las diferentes realidades en Colombia. Si tienes algún comentario, algún tipo de duda o inquietud, no dudes en contactarme por medio de los diferentes procesos de agenciamiento virtual que hay. Espero que te haya gustado y podamos encontrarnos pronto en clase.